Mis amados hermanos, en la fe de nuestro Salvador Cristo Jesús, paz a vosotros. Tomen asiento, por favor. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Cansados, ya recuperados por la desvelada de la semana pasada? ¿O igual, un poco cansados todavía porque nos dormimos tarde anoche? Gracias a nuestro Dios, mis hermanos, por permitirnos estar aquí con ustedes y compartir su palabra. El tema que quiero compartir con ustedes el día de hoy, lo van a ver también en la pantalla, lleva por título En medio de la tormenta. Decidimos ponerlo en la pantalla porque muchas veces me ha pasado a mí. Dicen los hermanos el título y se encuentra una persona muy cercana al lado mío y me dice, ¿cuál fue el título? Y en vez de decirle yo el título, le digo, pon atención. No es cierto, mis hermanos. Tenemos el título en la pantalla, así también como un par de ilustraciones y unos versos que quiero compartir con ustedes. Ahora, en medio de la tormenta. ¿Quién de ustedes ha estado en medio de una tormenta? Vamos a suponer aquí en Chicago. Hay tormentas, por ejemplo, en el invierno, tormentas de nieve. Mi hermano Amador muchas veces me habla a mí. Yo llevo apenas aproximadamente 11 años aquí en Chicago, pero a mí no me ha tocado vivir una tormenta de esas que cae bastante nieve. Pero mi hermano Amador sí me ha platicado acerca de unas ocasiones que sí, que la nieve llegó hasta arriba. Entonces ese tipo de tormentas, tal vez también tormentas eléctricas que aquí sí pasan muy a menudo. Por ejemplo, ahorita que ya dejamos el invierno y se acerca la primavera, las tormentas eléctricas son demasiado comunes aquí. Su servidor pasó por 2 huracanes, no pasé, sino que el huracán pasó por donde estábamos nosotros, en el estado de Texas, y créanme que no es una sensación agradable. La lluvia, los vientos demasiado fuertes, y casi sucede aquí a veces cuando vienen las tormentas eléctricas. Vemos a lo lejos ¿dónde estamos? De aquel lado, el oeste, perdón, vemos que se acerca una nube y ya no es una nube gris, sino es una nube ya casi se está viendo negra, pero viene con mucha fuerza y nos da miedo, mis hermanos. En lo personal, yo digo que a mí no me da miedo, pero a mí sí me da miedo. Y yo nomás digo que no me da miedo para igual no asustar a mis niños o igual a mi esposa. Pero sí nos da miedo, aunque pues honestamente hay muchas personas que les gusta la lluvia, les gusta eso, les gusta ver tormentas así eléctricas con mucho relámpago. Un poco raro, pero bueno. Quiero compartir con ustedes una narración ahí en el Evangelio de San Marcos. En el Evangelio según San Marcos, en su capítulo 4, una narración en la Biblia acerca de Jesús. Se encuentran con sus discípulos en Capernaum enseñando, pero llega la tarde, dice la Biblia, y deciden ellos cruzar el mar de Galilea, y algo pasa en el proceso para poder llegar a la provincia de los Gardarenos, también nos dice la Biblia. En los versos 35 en adelante, si ya estamos ahí, voy a dar la lectura. Vamos a ir intercambiando entre una versión y otra versión que es un poco más simple, más sencillo de entender. El mismo apóstol Pedro tenía dificultad de entender las cartas del apóstol Pablo, entonces también nos puede suceder así a nosotros. Dice el Evangelio según San Marcos en su capítulo 4, versos 35 en adelante. Dice: y les dijo aquel día, cuando fue tarde, pasemos de la otra parte.
Y despachando la multitud, le tomaron como estaba en el barco. Y había también con él otros barquitos. Y se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en el barco, de tal manera que ya se henchía. Y él estaba en la popa, hablando de Jesús, verso 38, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dicen: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, increpó al viento y dijo a la mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y fue hecha grande bonanza. En otras palabras, una grande tranquilidad. Y a ellos dijo Jesús, hablando a los discípulos: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Y temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y la mar le obedecen? Jesús y sus discípulos, estando en Capernaum enseñando, deciden cruzar este mar, el mar de Galilea, pero de repente se viene una grande tormenta. Ahora estábamos hablando de tormentas que pasan, por ejemplo, aquí en la tierra, huracanes, tornados, que se ve mucho también por aquí en esta zona, más al sur. Ahora, ¿quién la ha tocado experimentar una tormenta en medio del mar o en un simple lago? Me imagino que al experimentar una tormenta aquí nos da miedo. Ahora imagínense en el mar. Y también hay muchas personas que no saben nadar, entonces les entrarían en pánico, y esto es lo que estaba pasando. Me imagino que por medio de la narración podemos ver que los discípulos, les voy a pedir a mi hermano de proyección que ponga la primera imagen. ¿Sí se alcanza a ver? Bueno, pueden ver, solo para igual echar nuestra imaginación a llevar a esta parte de la escritura, cómo ellos están haciendo hasta lo imposible para tal vez no caerse, porque igual están en medio tal vez del lago, en medio del mar de Galilea, y quién sabe qué pasaría si ellos realmente se hubieran caído. Bueno, entonces, por medio de la narración podemos ver que ellos estaban espantados. Ellos estaban espantados, llegó al grado de que levantaron a Jesús y le dijeron: oye, despiértate, porque ya nos vamos a hundir, porque veían cómo las olas pegaban contra el barco de aquí para allá y se espantaron. Ahora, también tomemos en cuenta de que varios de los discípulos, ellos eran pescadores. Entonces este era su oficio de ellos. Entonces ellos pasaban mucho tiempo en el agua. Tal vez ya hubieron pasado por situaciones similares, pero por medio de la escritura también podemos entender que tal vez esta situación era diferente. Les comento un poco acerca del mar de Galilea. ¿Quién de ustedes lo conoce? Si no lo conoce, búsquenlo en el internet. Es un mar, un lago relativamente pequeño, no es un lago grande. El lago más o menos está situado a 680 pies bajo el nivel del mar, y alrededor de ese mismo lago se encuentran unas montañas altas, más o menos a 2000 pies de altura. Entonces podemos imaginar el aire fresco de las montañas, el aire fresco de la superficie del lago, el aire fresco de las montañas baja, y entonces crea todo este tipo de vientos violentos, y así es como empieza todo esto. Toda la mezcla de los aires entre los dos crean tormentas repentinas y sin aviso. Incluso el lago se conoce también por eso, de que de repente se puede nomás hacer una tormenta, y cuidado, porque puede ser muy, muy peligroso. Y esto es lo que pasó en ese día. Esto es lo que pasó. Tratando ellos de cruzar el mar, se vino esa tormenta y se espantaron. Pero ahora, entre todo esto, dice el verso 38,
De ahí mismo dice, y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron. Estaban unos vientos extremadamente fuertes, extremadamente violentos. ¿Y qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba tranquilo, Jesús estaba dormido. Y no sé si ustedes alguna vez han estado en un barco, depende de las olas, pues se mueve de un lado para otro y no creo que uno tal vez podría dormir entre todo eso, pero Jesús sí. Jesús estaba tranquilamente dormido esperando a que llegaran al otro lado. Ahora la pregunta es, ¿por qué Jesús estaba tan tranquilo? Mientras que los discípulos espantados, Jesús tenía una tranquilidad en él. Vamos a dejar un poquito esta narración y a enfocarnos ahora en nosotros, a enfocarnos ahora en el ser humano. Vimos la tormenta por la que pasaron ellos, ahora nosotros también pasamos por tormentas. Nosotros pasamos por nombrar unas de ellas, tormentas espirituales. Nosotros también pasamos por tormentas mentales. Y por qué no, también pasamos por tormentas físicas. Vamos a usar un sinónimo, batallas también. Pero en este caso, por el título del tema, vamos a decirle tormentas. Entonces, tormentas espirituales, ¿qué pueden ser? Tal vez no queremos acercarnos a nuestro Dios, o tal vez hacemos más caso a las cosas del mundo que a las cosas de nuestro Dios. No queremos hacer ese esfuerzo para fortalecer esa relación con nuestro Dios. Ahora, las tormentas mentales, pienso yo que todas tienen un tipo de importancia, no es una más que la otra. Pensamientos intrusivos, tal vez. No sé si a ustedes les ha pasado, pero es algo verdaderamente común en el ser humano. Pensamientos intrusivos, pensamientos negativos, tal vez pensamientos negativos de uno mismo, de una persona, ansiedad, depresión, entre otras cosas que pueden atacar a nuestra mente. Ahora también las tormentas físicas, que podría ser escasez de trabajo tal vez, escasez de dinero, físicamente uno se siente feo. Se pueden reír, pero honestamente es algo que mucha gente sí lo toma muy en serio, demasiado en serio. Pero, en fin, todo esto es muy necesario en nuestra vida. Dice Isaías en su capítulo 45, verso 7, dice: que formo la luz y crío las tinieblas, que hago la paz y crío el mal. Yo, Jehová, que hago todo esto. Todo esto que tal vez podemos pasar nosotros en nuestras vidas, todo es permitido por nuestro Dios. Todo este tipo de tormentas que muchas veces, este tipo de batallas que muchas veces tenemos en la cabeza, que a veces tenemos en el espíritu, es necesario pasar y son cosas que vienen de nuestro Dios. También dice Proverbios en su capítulo 3, verso 11, dice, no deseches, 11 y 12, dice, no deseches, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque al que ama, castiga como el padre al hijo, a quien quiere. Quiero leerlo en otra versión. Les voy a pedir a nuestros hermanos que lo pongan en la versión que tenemos ahí. Dice, no rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus reprensiones, porque el Señor corrige a quien Él ama, como un padre corrige a su hijo favorito. ¿Quién de ustedes quiere ser hijo favorito de nuestro Dios?
Ahora, también dice Job. Vamos a ver Job rápidamente. En su capítulo 5, verso 17, dice: He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga, por tanto no menospreciéis la corrección del Todopoderoso. En lo personal, a mí me ha tocado ver grandes bendiciones de nuestro Dios, pero en lo personal, a mí también me ha tocado ver cuando nuestro Dios me quiere llamar la atención personalmente. Entonces, todas estas cosas, problemas, tribulación, muchas veces que no encontramos o no vemos o sentimos que no tiene salida, todo esto es necesario en nuestra vida. ¿Para qué? Para un propósito mucho más grande que vamos a ver más adelante. Quiero invitarlos a leer una carta del apóstol Pablo también en Hebreos, en su capítulo 12. Hebreos 12, el verso 5 en adelante. Vamos a ver por medio de la Escritura el propósito de todas estas cosas que pueden pasar en nuestra vida. Dice el capítulo 12, verso 5 en adelante. Vamos a leer hasta el 10. Dice: Y estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros, diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido, porque el Señor al que ama castiga, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Si sufrís el castigo, Dios se os presenta como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis fuera del castigo, del cual todos han sido hechos participantes, luego sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos por castigadores a los padres de nuestra carne y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos, a la verdad, por pocos días nos castigaban, como a ellos les parecía, mas para lo que nos es provechoso, para que recibamos su santificación. ¿Cuál es el propósito del castigo de nuestro Dios, del llamamiento? Castigo se escucha como muy fuerte, ¿no? Yo creo que depende de la falta. Pero ¿cuál es el propósito de que nuestro Dios nos llame la atención de una forma o de otra? Quiero leerlo en otra versión, vamos a ir intercambiando. Esta versión es un poco más fácil de entender. Ahí mismo nuestros hermanos van a poner los versos en la pantalla. Hebreos 12:5 dice: ¿Y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como hijos suyos? Dice en la Escritura: no menosprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Además, cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho,
para hacernos santos como Él. Todo esto viene de nuestro Dios. Todo esto nuestro Dios permite que pasen en nuestras vidas, todas estas batallas, tormentas, le podemos llamar. Todo esto lo permite y todo esto viene de Él, pero todo esto viene con un propósito, para hacernos santos como Él, dice esta versión. La otra versión dice para su santificación. Entonces no decía Proverbios que recibamos este castigo de nuestro Dios. Vamos a seguir leyendo ahí en Hebreos 12:11. A veces, como por ejemplo aquí, recibimos este castigo, pero pues yo no quiero que me castiguen. Vamos a ver lo que dicen los siguientes versos, ahí mismo en Hebreos, capítulo 12, del 11 al 13. Dice: es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, mas después da fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. Por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Voy a dar la lectura rápidamente en la otra versión. Nuestros hermanos van a poner los versos, dice el 11 en adelante: ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo. Y sí, yo creo que cuando vamos a detenernos ahí tantito. Yo creo que cuando a mí me castigaban mis papás, pues yo me echaba a correr. Veía que ya venía mi mamá con la chancla y yo salía corriendo, porque no me gustaba. Pero ya de grandes llegamos a entender de que todo era ¿para qué? Para nuestro bien. Claro, nuestros padres, con ese amor que nos tienen a nosotros, no van a venir de la nada y nos van a corregir solo porque sí. No, sino que nosotros hicimos algo, hicimos algo en ese momento para que podamos recibir la corrección. Vamos a seguir leyendo, dice: ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Pero muchas veces de niños nos daban 2, 3 veces y nomás no aprendíamos. Tal parece que todo es casi similar ahora que ya somos adultos. Verso 12 dice: así pues, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas, y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. El que nosotros pasemos por tormentas tiene un propósito. Tal vez sería para acercarnos más a nuestro Dios. Tal vez sería que nuestra confianza en Él no es plena y nuestro Dios quiere que confiemos más en Él. Tal vez Él está viendo que nosotros nos estamos alejando de su camino y quiere que nuestro pie vuelva a regresar nuevamente en el camino donde Él nos quiere. Todo, absolutamente todo lo que hace nuestro Dios, ya sea bendición o ya sea corrección, es con un propósito todavía más alto que el propósito que podemos ver nosotros. Dice en 2 de Corintios, hablando un poco acerca del apóstol Pablo, en su capítulo 12, el apóstol Pablo sufría de un dolor. Muchos de nosotros ya conocemos esta historia, honestamente muy interesante. Vamos a leer desde el verso 7 en adelante. Dice de esta manera, dice: y porque la grandeza de las revelaciones no me levante descomedidamente, me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor que se quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona.
Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Verso 10. Por lo cual me gozo en las flaquezas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias por Cristo, porque cuando soy flaco, entonces soy poderoso. Voy a leerlo en la otra versión. Y van a poner también nuestros hermanos, dice del 7 en adelante, dice, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, que como un instrumento de Satanás vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero Él me ha dicho, mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil, para que repose en mí, sobre mí, el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. En esta parte de la Escritura nos narra Pablo hablando de Jesús. Pablo, un personaje demasiado importante en la Biblia, sufre. Dice que tiene un malestar en su cuerpo, una especie de espina clavada en su cuerpo. Si hablamos más conforme a la Biblia, un mensajero de Satanás para abofetearle a él. Ahora, él le pidió al Señor que le quitara este malestar. ¿El Señor pudo haberlo hecho inmediatamente? Sí, claro que sí. El Señor pudo haberle dicho, ¿sabes qué? Siento tu dolor, me has pedido no una, no dos, sino 3 veces, te lo voy a quitar. Pero en vez de quitarle lo que Pablo sentía, ¿qué es lo que le dijo el Señor? El Señor le dijo, bástate mi gracia. En la versión que leíamos, mi amor es todo lo que necesitas. Con eso, se me fue una palabra, estaba pensando en una palabra, se me acaba de ir. Pero el Señor le dijo, bástate mi gracia. No necesitas que te quite eso, no necesitas que te quite ese malestar. Todo lo que necesitas es mi amor, todo lo que necesitas es mi gracia. ¿Por qué? Quiero volver a leer ese mismo verso, el verso 9. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. ¿Cuál potencia? Porque mi potencia, mi poder, el poder de Dios, el poder de nuestro Maestro Jesús, cuando nosotros nos sentimos débiles, cuando nosotros nos sentimos más vulnerables, es cuando nosotros sentimos que ya no podemos, es cuando el poder de nuestro Dios se muestra en nosotros, es cuando ese poder plenamente habita en nosotros. La gracia de nuestro Dios, el amor de nuestro Dios, es todo lo que necesitamos para poder pasar este tipo de batallas, este tipo de tormentas. Él estará con nosotros en todo momento. Dice Jueces, no vamos a ir rápidamente, hablando el Señor a Gedeón, dice Jueces 6:12, el ángel del Señor se le apareció y le dijo a Gedeón, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Si el Señor estuvo con todos aquellos hombres grandes del ayer, por mencionar unos, Gedeón, Moisés, Josué, entre otros, Abraham, si Él estuvo con ellos, Él también va a estar con nosotros. Así que ante cualquier situación, ante cualquier tormenta, ya sea física, ya sea mental, ya sea espiritual, emocional, sea lo que sea, Él va a estar con nosotros tal y como estuvo
con los discípulos en esa barca en medio de la tormenta. Con esa misma tranquilidad, Él va a estar ahí. ¿Quieren ver con qué tranquilidad? Le voy a pedir a mi hermano que nos muestre la segunda imagen y me dicen ustedes qué es lo que pueden ver. En dónde está, es solo una simple narración, no bíblica. Por medio de la narración podemos ver en dónde está Jesús tal y como se pinta en el recuadro. No es que sea Él tal y como se pinta ahí. Está durmiendo, está hasta abajo y lo están despertando tranquilo, Él sereno. Tal y como Él estuvo en aquella barca en ese momento, así mismo va a estar con nosotros ante cualquier situación, con esa tranquilidad para sí mismo reflejar esa tranquilidad en nosotros. Así que no, cuando estemos en medio de la tormenta, no pongamos nuestros ojos en la tormenta, sino quién hizo la tormenta para nosotros. Ahora, Él estará con nosotros, pero si realmente crees en Él, si realmente tenemos creo que la escuela se trató de eso, si realmente tenemos fe. Por ahí gritó alguien, bueno, no gritó, lo dijo. Dice Efesios, ya para ir terminando, Efesios en su capítulo 3, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 3, verso 15 en adelante. Una oración que hizo el apóstol Pablo. Si ya estamos ahí, le voy a dar lectura primero en nuestra versión y después en la otra versión. Verso 15 en adelante dice: de cuál es nombrada toda la parentela en los cielos y en la tierra, que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser corroborados con potencia en el hombre interior por su espíritu, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podáis bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longura y la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Verso 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, por la potencia que obra en nosotros. A Él sea gloria en la Iglesia por Cristo Jesús, por todas edades del siglo de los siglos. Amén. Quiero darle lectura en esta otra versión que está en la pantalla. Dice: por esta razón me pongo de rodillas delante del Padre, de quien recibe su nombre toda familia, tanto en el cielo como en la tierra. Pido al Padre de su gloriosa riqueza les dé a ustedes interiormente poder y fuerza por medio del Espíritu de Dios, que Cristo viva en sus corazones por la fe, y que el amor sea la raíz y el fundamento de sus vidas, y que así puedan comprender con todo el pueblo santo cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pido pues que conozcan ese amor, que es mucho más grande que todo cuanto podemos conocer, para que lleguen a colmarse de la plenitud total de Dios. Y ahora, gloria sea a Dios, que puede hacer muchísimo más de lo que nosotros pedimos o pensamos, gracias a su poder que actúa en nosotros. Gloria a Dios en la Iglesia y en Cristo Jesús por todos los siglos y para siempre. Amén. El apóstol Pablo, por medio de esta exhortación, nos invita a que vivamos en fe, a que vivamos en el amor de Cristo, a que realmente creamos en ese amor,
pero que no solo sea un simple fanatismo, sino que sea sino que sea una fe, pero una fe verdadera. Si nosotros tenemos esa fe, tenemos ese amor de Cristo en nosotros y verdaderamente creemos que es así, verdaderamente creemos de todo corazón que así es, nuestras batallas, nuestras tormentas serán mucho más fáciles porque Él estará al lado de nosotros. Que nuestro Dios les bendiga, mis amados hermanos, paz a vosotros.